Y bueno, ya el día de hoy está terminando aquí, en esta isla. Y miren, aquí me ha venido a hacer compañía un lindo gatito. Y bueno, mientras que tomo un descanso aquí ya, al finalizar este día, estoy tratando de hacer las últimas tomas que puedo, mientras que haya luz clara. Este ya es el cuarto video de nuestro recorrido por esta isla, en donde se escribió el Apocalipsis, mientras nos hemos introducido en su estudio y enseñanzas. Más ahora nos proponemos compartir algunas de las experiencias vividas durante este viaje, antes de concluir la primera temporada de esta serie. También deseamos hablar algunas palabras de exhortación, al igual que responder algunas de sus preguntas, y de esta manera conocernos mejor. En estos videos deseo compartir mi opinión sobre ciertos temas bíblicos y los eventos ocurridos en los lugares que visitamos, pero me gustaría mucho que también ustedes puedan dejarnos sus puntos de vista en los comentarios, y así también yo puedo conocer la opinión de cada uno de ustedes. Bueno, espero que disfruten este video con paciencia y mente abierta, ya que será algo diferente de los anteriores. Cuando ya aquel ángel que el Señor había mandado para que les revelara a Juan todas las cosas que habían de suceder al fin de los tiempos, a pesar de Juan ser un hombre judío que conocía que la idolatría era pecado y que ningún otro ser ni imagen debía ser creada que sustituyera la adoración nuestra al Dios eterno, y el mismo Juan que había escrito ahí en el Evangelio de Juan, como ya les decía anteriormente en el capítulo 4, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana: llegará la hora donde ni en este monte ni en el monte de Jerusalén se adorará al Padre, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad deben hacerlo. Y este es el mejor ejemplo. Lo que le sucede aquí a Juan fue superior de lo que le pudo haber sucedido a cualquier sacerdote en el templo de Jerusalén, porque tuvo una visión con una revelación tremenda, y no solamente porque se trataba del nuevo pacto, es que el mismo Dios del Nuevo Testamento simplemente que se manifestó en aquel momento, pero era el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y podemos ver el ejemplo de Daniel. Daniel era un hombre cautivo en Babilonia, a miles de millas de distancia de Jerusalén, del templo, y sin embargo, estando allí también a Daniel junto al río, el Señor se le revela, muy parecido a lo que sucedió en esta isla, y Dios le muestra también a Daniel las cosas que habían de acontecer en el futuro. Y en el caso de Daniel, no solamente les estaba mostrando las cosas que sucederían al final de los tiempos, de nuestros tiempos que vivimos hoy en día en el siglo XXI, a Daniel le estaba revelando cosas que iban a pasar en su futuro, y que todas se cumplieron al pie de la letra, como el levantamiento del imperio medo-persa, luego la venida del imperio griego, luego la venida del imperio romano. Todas esas cosas y todos esos levantamientos de esos imperios fueron cumplidos según las profecías que dio Daniel y según la visión que Dios le demostró allí en esa tierra lejana, porque Dios no es un Dios de cerca ni de lejos. De hecho, el mismo Salomón, cuando estaba dedicando el templo a Dios ahí en Jerusalén, le dijo: Dios, yo sé que tú eres demasiado grande como para que habites en templos hechos de manos de hombre, porque a ti el cielo, estoy parafraseando el texto, porque a ti ni los cielos de los cielos te pueden contener, pero simplemente te estamos pidiendo que tú escuches la oración que tu siervo y que todo aquel que llegue a este lugar, a esta casa, desde aquí, eleve delante de tu trono. Sin embargo, el ser humano de naturaleza es dado a la idolatría, es dado a sentir un afecto especial y más allá de los límites por aquella persona que le está instruyendo y que le está hablando de parte de Dios. Y lo que sucede es que cuando Juan ve al ángel que le estaba revelando todas estas cosas que hacían que su mente, me imagino yo, se quedara en blanco ante tantas revelaciones, y hasta el día de hoy nosotros leemos el libro de Apocalipsis y es súper impresionante para nosotros. Para él, que lo estaba viendo, que estaba recibiendo la revelación directamente, imagínense ustedes cómo podría haber sido. Y de tanta impresión, dice que se postró delante del ángel que le mostraba todas estas cosas, y el ángel le dijo: no lo hagas, porque yo soy uno más, yo soy un consiervo tuyo, yo soy igual que tú. Yo soy un siervo de Dios, adora a Dios, que es el único que merece nuestra adoración. Y wow, hoy estuve allí en el monasterio aquel, y estuve también inclusive en la cueva, donde según la tradición fue el mismo lugar donde Juan recibe esta revelación. Miren esto, qué contradictorio. Y ese lugar estaba lleno de imágenes, tanto de Cristo como de otros santos, de la Virgen María y de otros más. Y es impresionante ver cómo la iglesia, desde bien joven, desde el comienzo, ya en los años
después de los años más difíciles de la iglesia, que fueron los primeros 300 años, que fueron años de persecución terrible, mientras la iglesia estuvo bajo el azote de Roma, a pesar de que era doloroso y era difícil, pero sin embargo la iglesia se mantenía pura, se mantenía santa. Pero ya luego que la iglesia empezó a acomodarse y vino Constantino y oficializó la religión cristiana como la religión oficial del imperio, y ya llegó esa época en la historia que se llamó la época de todos en la iglesia comenzó a corromperse y empezaron a entrar este tipo de prácticas y este tipo de costumbres en la iglesia, de adorar a los santos, de adorar a los grandes hombres de Dios que realmente lo fueron, como Juan mismo, que estuvo aquí. Pero Juan nos dejó bien claramente que adora a Dios. En su libro lo escribió bien. Yo mismo, Juan, en otras palabras, quizás si pudiéramos escucharlo ahora y nos pudiera hablar nuevamente, nos diría, basado en lo que podemos ver en su libro de Apocalipsis, yo mismo caí en esa tentación, fui a adorar al ángel, me dijeron, no, de ninguna manera, yo soy un consiervo tuyo, yo soy uno más de los que adoran y sirven al Señor. Adora solamente a Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, quiero para que bien sepan que no estoy hablando mal acerca de otras religiones o las costumbres de iglesias tradicionales que se corrompieron con esto de la adoración de las imágenes. Aún este problema lo estamos teniendo nosotros hoy en día en la iglesia evangélica, en la iglesia protestante, de la cual yo me considero parte, y no porque me considere parte de un grupo sectario específico que pueda rechazar a otros o que pueda pensar que otros están equivocados y que yo tengo la verdad, no, sino que por lo que yo me declaro protestante y por lo que yo me declaro evangélico es simplemente por el hecho de que un evangélico, un protestante, lo único que nosotros decimos no es que creemos en Lutero, ni creemos que Lutero era un hombre perfecto. No, Lutero, usted lee la historia de él y está lleno de errores. Al final de su vida tuvo depresiones, problemas tremendos, pero hubo un momento en su vida de lucidez y un momento de claridad y revelación tan grande que tuvo en la historia, en ese 31 de octubre de 1517, donde él clavó esas 95 tesis y él protestó en contra de aquella iglesia que durante siglos había seguido la tradición de los hombres y había puesto a un lado la palabra de Dios. Fue una reforma espiritual muy parecida a lo que sucedió cuando en los tiempos de Josías, no sé si se recuerdan, lo han leído en la Biblia, que dice que cuando Josías manda a hacer una reparación en el templo, encuentra que el libro de la ley estaba empolvado, se habían llenado de tradiciones, se habían llenado de otros tipos de costumbres y habían dejado la ley de Dios olvidada. Y cuando es recuperado este libro por aquellos que estaban reparando el templo y se lo traen al rey Josías, cuando lee las palabras de esta ley, dice que se rasgó sus vestidos y trajo una reforma espiritual y volvió el corazón del pueblo de Israel a las escrituras. Caballero, miren, independientemente de nuestra fe, hablando humanamente, usando el sentido común, los seres humanos nos equivocamos. Y usted, algo que yo cuente, ahora mismo yo cuento una historia aquí y digo que el barco que me tiene que recoger a mí llegó a las 11 de la noche. Yo le cuento eso quizás a mi esposa se lo cuenta a los hijos. De aquí a 2 o 3 generaciones, cuando alguien haga la historia del día que yo estuve aquí en la isla de Patmos y a la hora que me recogió el barco, eso va a variar. Alguien va a decir que fue a las 7 de la mañana y fue de madrugada que el barco me recogió. Y porque las personas es difícil retener la memoria, pero sin embargo lo que usted escribe es algo que permanece. La palabra escrita es algo que perdura en el tiempo. Y es por eso que es tan importante, si vamos a creer en Dios, poner nuestra confianza y poner nuestra fe en Dios, no en base de lo que nos haya dicho la tradición o lo que nos haya dicho la abuelita o nos haya dicho otra persona acerca de Dios, sino que lo que Dios ha dejado escrito como testimonio por esos santos hombres de Dios como Juan, que dejó escrito el libro de Apocalipsis. Volviendo al tema, les decía que nosotros, los evangélicos, los protestantes, también hemos caído en ese error. Y hoy en día muchas personas sienten una afinidad más allá de la medida que Dios ha establecido por pastores, por profetas, por apóstoles, por evangelistas, al punto de hacer de esa persona un ídolo. Y quizás esa persona ha sido una bendición para tu vida, te ha traído Dios revelación a través de esa persona y Dios lo ha usado. Pero tienes que saber que es un hombre que se equivoca.
y que como Juan, como los apóstoles, como todos, necesitamos lo que hablamos de parte de Dios, necesitamos constantemente y cada día llenarnos de Dios, porque si nos enfriamos, nuestra carne domina y nos vienen malos pensamientos y tomamos malas decisiones y cometemos pecados. Y por eso es que el propio Juan, en su carta, que me encantan las cartas de Juan, si es que usted no lo ha leído, no solamente lea el Apocalipsis porque es misterioso y llamativo, no, lea las cartas de Juan, lea el Evangelio de Juan, y ahí en las cartas de Juan, Juan dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y esa es la confianza de aquellos que hablamos en nombre de Dios, de aquellos que predicamos, que también a nosotros Dios nos tiene que perdonar, que también a nosotros Dios nos tiene que santificar, porque dependemos de Él. Solamente hubo un hombre perfecto, solamente hubo un hombre digno de adoración, y se llama Jesucristo. Los seres humanos, independientemente de la religión que profesen, independientemente de la fe inclusive cristiana, o según la rama del cristianismo a la cual ellos sientan que pertenecen, todos los seres humanos tenemos la tendencia de crear ídolos en nuestras vidas. El mensaje que quiero en esta noche, ya quedándome la última poca luz del día, es que entiendas que Dios rechaza la idolatría y que Dios merece solamente que le adoremos a Él, y que Dios quiere que prestemos atención solo a sus palabras, y sus palabras han sido escritas en un libro. Tenemos 66 libros contenidos en un libro, a los cuales llamamos Biblia, que de hecho por eso es que la Biblia viene del griego biblos, que significa conjunto de libros, y estos libros Dios nos los ha dado. Por lo tanto, yo no creo que tú leas algún otro libro de un autor cristiano sea pecado ni que esté mal. No creo que quizás que tú escuches la profecía de un profeta que Dios pueda levantar en nuestro tiempo que esté mal, pero me parece que tenemos tantas profecías que descubrir en la Biblia, comenzando por esta, que es la última, que es el libro de Apocalipsis. Entendemos tan poco del libro de Apocalipsis, entendemos tan poco de esta profecía que tiene que ver con nuestro futuro, con el futuro de toda la humanidad, para prestar atención a otros profetas de esta época y dedicarle demasiada atención a ellos, en vez de estudiar un poco más la palabra de Dios y las profecías que se encuentran en la Biblia. Qué importante es que nos volquemos en estos tiempos. Son momentos donde no solamente la iglesia tradicional, las iglesias más modernas también le han dado las espaldas al Señor y se han ido detrás de las fábulas, se han ido detrás de los profetas que hablan supuestamente de parte de Dios, pero cuando usted los juzga a la luz de la Escritura, usted se puede dar cuenta que están hablando vanidades, que están hablando cosas que han salido de su propio corazón, y lo que hacen es traerle a las personas afán y amor por este mundo, en vez de buscar lo celestial y lo eterno. Y entonces mi exhortación en esta noche, ya al terminar este recorrido aquí en la isla de Patmos, es que nos volvamos a las Escrituras. Iglesia de Jesucristo de este tiempo, Iglesia de Jesucristo del siglo XXI, es momento de regresar a la senda antigua, es momento de escudriñar las Escrituras, es momento de anunciar y predicar y vivir el Evangelio que vivieron los apóstoles y no las fábulas. Pastores, ministros, predicadores que me puedan estar escuchando en este momento, mi exhortación: revisen sus mensajes, revisen qué es lo que les están enseñando a su iglesia. Ustedes lo que están predicando, yo me he dado cuenta por producto de mis redes sociales que muchos de los predicadores hoy en día lo que están haciendo es copiando lo que otros predican y repitiendo lo que ellos miran predicar a otros en las redes sociales, pero no conocen ni dominan el texto bíblico ni el sentido de la Escritura. Miren, esto es algo de lo cual yo quiero hablar más adelante, pero una de las cosas que Satanás usa más para confundir a las personas es cambiar el sentido de las Escrituras, y fue precisamente eso lo que hizo cuando tentó a Jesús. Le dijo a Jesús: escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Le estaba hablando con las Escrituras y era verdad, pero le había cambiado el sentido de las Escrituras. Hoy en día, una de las cosas que están pasando en la iglesia moderna precisamente es esa, y es que muchos predicadores están hablando cosas que usted no puede rebatirlas y puede decir: no, eso no es bíblico, porque sí es bíblico, pero están predicando y están hablando en un sentido en que la Biblia no enseña. Están hablando en un sentido, están torciendo el sentido de la Biblia. Y lea los evangelios, profundice, lea las cartas de los apóstoles, porque ahí está resumida toda la doctrina, toda la enseñanza cristiana. Si usted no puede ir al Antiguo Testamento a buscar el resumen de la doctrina, porque el Antiguo Testamento, que es palabra de Dios, que es palabra también inspirada por el Espíritu Santo, es un texto
estaba en formación el plan de Dios todavía, está en proceso. Era el comienzo de cómo Dios estaba en esa revelación progresiva que Dios iba trayendo a los hombres hasta que viniera Cristo y luego que viniera el Espíritu Santo, que viniera a vivir en el corazón de todos aquellos que creyeran. Venía en progreso. Entonces usted, si toma un texto, toma un pasaje para sacar una convicción en su vida o para sacar una doctrina, es muy posible que usted cometa un error. Y hoy en día en muchos púlpitos se predica y se habla más acerca de la historia del Antiguo Testamento porque son más sensacionales, porque hablan de milagros como los de Elías, pero todos esos milagros, todas esas enseñanzas que podemos ver en el Antiguo Testamento apuntaban a un lugar, y era Cristo. Y luego los apóstoles, los seguidores de Cristo, los que estuvieron durante 3 años con el Maestro allí, caminando día y noche, escuchando su voz, comprendiendo de qué se trataba todo el plan eterno del Dios del cielo, ellos resumieron en las cartas todo el propósito y toda la enseñanza final de las Escrituras, hasta terminar en el Nuevo Testamento con el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, mi exhortación a los pastores, a los profetas, a los evangelistas de esta época: volvamos a las Escrituras. Esta es una de las razones por las cuales he decidido dar este viaje, he decidido llegar hasta esta isla de Patmos, intrincada en lo profundo del mar Egeo, para poder descubrir y para poder conocer más acerca del plan de Dios para nuestro tiempo, pero no por lo que diga un hombre, sino por lo que Él ha dejado como testimonio escrito en su palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, especialmente como ahora les he dicho. Así que Dios les bendiga. Espero que este recorrido, espero que todo lo que hemos aprendido durante este día aquí les pueda ser de mucha bendición. Y nos vemos en el próximo capítulo. Ahora nos dirigimos hacia la ciudad de Corintios, que es nuestra próxima parada. Bendiciones.